Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana y hoy día les traje una receta muy simple que es un puré de papas. Para este puré necesitamos poquísimos ingredientes para tratar de hacerlo lo más saludable que podamos. Y este puré lo podemos acompañar con algo bien simple, un pedazo de pollo, unos frijolitos verdes, una porción de ensalada, para tenerlo bajo en calorías. Entonces, vamos con los ingredientes, pero también quiero invitarte a que visites mi página web que es www.vidasanaconana.com y dame un like y no te olvides de suscribirte. Ok, vamos con los ingredientes. Para preparar este puré de papas, lo que necesitamos va a ser una batidora de mano. Si tú no tienes la batidora de mano, puedes usar el prensapapa regular que tengas. También necesitamos papas. Voy a usar para esta cantidad de papas, voy a usar una taza de leche y de un paquete de mantequilla solamente vamos a usar solamente la mitad. Vamos a hacerlo lo más saludable que ponemos. Y también vamos a necesitar sal. Y esos serían los ingredientes. Acá yo ya he avanzado con las papas. Estas papas primero las he lavado muy bien y he pelado ya casi todas. Y estas lo que hacemos es solamente cortarlo en dos. Ponerlo en base con agua y de ahí pasarlo a una olla con agua limpia para empezar a cocinar. Bueno, las papas ya están listas. Vamos a pasar ahora a preparar el puré. Yo acá he empezado con la mantequilla, a calentarlo con la leche, y si tenemos la leche caliente y la mantequilla derretida, vamos a tener mejores resultados con nuestro puré, porque así las papas no se nos van a enfriar. Entonces, cuando ya está derretida, lo retiramos del fuego y empezamos con el puré. Bueno, las papas lo he puesto en un tazón para poder usar la batidora de mano. Pues si en casa no tienes la batidora de mano, usas la prensadora de papas y también te va a salir bien, pero con la batidora de mano te sale muy cremosa. Ahora voy a echar sal al gusto, un poquito más, que le falta muy poquito, y también voy a echarle la mantequilla derretida que está tibiecita, y batir nuevamente hasta que este quede cremoso. Necesito una cuchara. Ya voy a mover los bordes, así de esa forma le queda cremoso. A los niños les encanta ese tipo de puré, y batir hasta que esté listo. Ya falta poco y miren cómo va tomando forma, va quedando rica. Y está lista. Eso sería todo. Acá ya está mi puré listo. Lo que voy a hacer es servir. Miren qué cremoso está. Yo tengo acá unas vainitas cocinadas, que también tengo esta receta lo tengo en mi blog, en mi página web. Yo esto lo voy a acompañar con una piernita de pollo. Lo puedes acompañar con una pieza de pescado, un pedazo de carne, con lo que haya para ese día. Entonces, así se ve el plato. Riquísimo, saludable y baja en calorías. Y eso sería todo. Quiero decirle nuevamente gracias por mirar mis videos. La próxima semana estaré poniendo videos saludables y para mantener y tener una buena salud. Y
No te olvides de visitar mi página web y nos vemos la próxima semana. Chao.